Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de esta conversación que va a estar bastante impactante debido a que hablaremos acerca de los retos democráticos que tiene nuestro país actual. La afiliación política no consentida. Ante ello surgen diferentes cuestiones que estaremos resolviendo el día de hoy, como por ejemplo, ¿qué pasa si me han afiliado a algún partido político sin mi consentimiento? Y desde una mirada del derecho procesal constitucional, ¿cuál es la herramienta idónea para solucionar o para defender los derechos que tengo vulnerados? Quédate con nosotros y escucha a nuestras invitadas, que a continuación les voy a presentar. Tenemos a Lady Alanya. Hola. A Nidia Ceballos. Hola. A Dayeli Cueva. Hola. A Ana Raimondi. Hola. Y mi persona, Nikita Núñez. Para empezar, tenemos que ponernos un poco en contexto. Sabemos que miles de peruanos han denunciado pues estas afiliaciones sin su consentimiento en diferentes redes sociales como TikTok, Instagram, Twitter, haciéndonos conocer su rechazo por lo que ha pasado. Entonces, lo primero que nos preguntamos es no solo cómo afecta esto la confianza que tienen los ciudadanos con las instituciones pertinentes, sino cuáles son los derechos que se estarían vulnerando frente a ello. Bueno, claramente nosotros nos encontramos ante un problema que hemos podido identificar cuáles son los derechos que se están vulnerando. Así podemos mencionar que uno de ellos es la autodeterminación informativa. Este es el derecho que todas las personas tenemos a decidir sobre el uso de nuestros datos y a quienes damos. Asimismo, tenemos el derecho a la libertad de asociación negativa, que ninguna persona nos debe obligar a que nosotros pertenezcamos a un partido político o estar afiliados a uno de ellos. Y por último, creo que es el más importante, de la intimidación personal, porque este derecho en realidad engloba mucho más que solamente nuestros datos. Están vulnerando en cómo nosotros nos podemos desarrollar en la sociedad, ya que claramente nosotros no estamos dando la autorización para que sean utilizados. Y si nosotros nos encontramos ante que nuestros datos sean divulgados, no nos encontramos en una seguridad social, política, y pues definitivamente no nos podemos desarrollar adecuadamente. Claro, y es esta inscripción política no consensuada, lo que también es una forma de suplantación ideológica, y es esa la mirada que también queremos hacerlos conocer. Y ante ellos mencionas los derechos que están pues regulados en nuestra Constitución, pero hablamos más profundamente de los datos personales. Entonces, a continuación podremos saber cómo los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente se están relacionando con nuestros datos personales. Bueno, claro, es importante destacar que toda persona tiene el derecho de decidir, en este caso, qué hacer con sus datos personales, ¿no? Es por ello que tenemos la ley 29.733, que es la ley de protección de los datos personales. En ese caso, podemos hablar de tres principios fundamentales. Primero podemos hablar del principio de consentimiento, que en este caso nos menciona que tiene que ser libre, expreso e informado. Es por ello que si no se cumple esto, pues es considerado ilegal. También podemos mencionar el principio de finalidad, que destaca que también tiene que ser determinada, explícita y, como había mencionado, lícita. Podemos destacar también el otro artículo, que es el 22, que reconoce que las personas tienen que expresar en este caso su información o datos personales de manera voluntaria, en ese caso porque si no se estaría vulnerando esos principios, esos derechos que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Es por ello que si son de esta manera, con la afiliación sin consentimiento, se puede destacar que han sido vulnerados y se están tratando sin autorización previa de la persona. También podemos mencionar que si han usado firmas, nombres, también podemos mencionar en este caso, sin previa autorización. También el número de DNI, que es muy importante, porque así nos podemos identificar cada uno de nosotros, ¿no? Pero ante eso estaríamos ante un delito. Uh-huh. Ya sabiendo que los datos personales se vulneran bastante en este caso, también agregando a lo que ya estábamos hablando, es que esto crea bastante desconfianza en todo el sistema democrático e institucional dentro de nuestro país. Sin embargo, como habíamos mencionado a un inicio,
¿Cuáles serían las vías procedimentales constitucionales que podríamos tomar para poder defendernos ante estas afiliaciones sin consentimiento? Claro, para esto, Nikita, tenemos al habeas data, que es un proceso constitucional que más que nada te permite modificar o eliminar sobre tus datos personales en sí, ¿no? Y así que como esta noticia ha salido y ha afectado a muchos ciudadanos de nuestro país, de que de un momento a otro tú te enteras de que estás en un partido político cuando tú ni siquiera lo has dicho o lo has aprobado. No, estoy en este partido, no, pues en este caso ha sido como que vulnerado sus derechos en sí, y cada persona tiene como que la información adecuada, que es para que necesite esta información, para qué lo usa, como para qué sus datos, en este caso personales, ¿no? También el partido político, o sea, de que tú te enteres de la nada sin que tú lo sepas, o en este caso sin que tú lo apruebes al pertenecer a estos partidos, ya es algo, sería como que algo muy grave, ¿no? Pero Dayeli, nos explicabas acerca de que la mejor vía procedimental es el habeas data. ¿Será una forma idónea o será difícil presentar este tipo de demandas? No, el proceso de habeas data no es difícil presentarlo, pero sí tienes que acudir a unos requisitos que se te solicita para que tú puedas presentar este proceso constitucional, ¿no? Y también al presentar esto, al solicitar toda tu información, debe ser pública, ¿no? Pero para recalcar, Nikita, también este proceso en sí no solo, o sea, no recae en sí al ciudadano, sino recae al partido político, que en este caso están afectando a cada ciudadano al utilizar la información inadecuada cuando ellos ni siquiera han dicho, oye, yo pertenezco a este partido o algo así. Recalcando también es que este proceso no solo es como que, ok, se está vulnerando estos derechos de mi información y por eso voy a presentar el proceso, este proceso constitucional, no, también sirve pues para defender tus derechos que ha sido vulnerado, así como lo mencionas. También agregando a ello, podemos entrar en el ejercicio de derecho de arco, ya que ha sido una base fundamental e instrumento para el proceso de habeas data. De manera que no solamente regula el haber incurrido más allá de la privacidad, ¿no?, al afiliar a estas personas de manera ilícita en estos partidos políticos. Exacto. Entonces estamos viendo que como procedimiento, como una vía idónea, tenemos el habeas data, hablando de los derechos de protección personal y los derechos constitucionales como tal, y ya hay recientemente una jurisprudencia que se relaciona a ello, como lo que pasó en la ciudad de Trujillo versus este partido bastante sonado, el de Somos Perú, que finalmente el juez termina resolviendo a favor del ciudadano. Sin embargo, yo creo que hemos escuchado esto de que las instituciones responsables están cobrando la carga de prueba que debe tener el ciudadano. Entonces surge ahí una contradicción entre lo teórico y lo que pasa realmente. Teóricamente nos mencionaban que las instituciones son responsables de su estructuralidad dentro de las afiliaciones sin consentimiento. Sin embargo, vamos resaltando ya una de las problemáticas que se ha habido en torno a este caso, y es el cobro que corre de parte del ciudadano para poder desafiliarse a los partidos políticos. Y teniendo esta premisa, entonces vemos cuál es el problema estructural de nuestras instituciones como tal. En el contexto institucional, ¿qué va haciendo el sistema electoral para evitar estas prácticas y para resolverlas como tal? Ha habido avances como el sistema de alerta de afiliación y eliminación, ¿no? Porque ya que para nosotros poder desafiliarnos, había un costo de 46.20 soles, la cual no es conveniente porque todavía que van al uso indebido de sus datos personales de la persona, todavía hay un cobro para nosotros poder eliminar eso, ¿no? Entonces, pero a pesar de esto, siguen habiendo obstáculos como trámites largos, exigencias injustas
o como declaraciones notariales y peritajes. Bueno, también la JNE no fiscaliza preventivamente, sino que así los partidos, o sea, siguen en eso, siguen pudiendo inscribir tanto a personas que ya no están vivas y también a menores de edad, ¿no? Entonces, en este caso, podemos rescatar de que sí, por parte es gratuita, pero no por completo, todavía sigue siendo un trámite muy grande. Todavía sigue existiendo dificultades para poder realmente desafiliarse de ese partido. Claro, porque como he mencionado, el trámite es largo. Yo tengo que dar la declaración de que no me he afiliado yo al partido político de por sí, ¿no? Entonces tiene que ser evidente mi declaración al yo querer desafiliarme de ese partido político. Exacto. Y rescatemos esta última palabra, que estamos frente a algo ilícito, algo ilegal. Lady mencionaba acerca de que no hay una fiscalización preventiva. Y podemos juntar esto con muchos más otros contextos políticos que está surgiendo en el país, que es, por ejemplo, la inscripción de partidos a un número sin límite. Hay 46, hay 48, y dentro de esos 46, 48, cabe recalcar que hasta han inscrito a personas menores de edad y a personas fallecidas, lo cual crea bastante controversia, bastante debate dentro de nuestra sociedad, dentro de la opinión democrática, dentro de la opinión política, pero por sobre todo hay que saber qué es lo que tenemos que hacer ya. Podemos pensar críticamente y analíticamente que pues sí, muchas de estas personas, muchas de estas actividades que han surgido de parte de los partidos políticos y de la poca fiscalización que han tenido las instituciones responsables, muestran pues la falta que nos hace en el país para poder tener una mejor regulación de esto. Sin embargo, para aquellas personas que nos escuchan y hemos revisado y han sido víctimas de estas afiliaciones sin consentimiento, tengan en cuenta lo del habeas data como la vía procedimental más adecuada. Dentro del análisis que tenemos y dentro de lo que ustedes han hablado, de los saberes que tienen, de lo que han constituido alrededor del caso, quería hacer esta pregunta a nuestras invitadas, y es, ¿qué se debería cambiar? ¿Cómo se debería cambiar? ¿Qué se debería reformar tal vez? Ideas que pueden ustedes compartir, claro, partiendo del punto de todo el caso que hay. Claro, definitivamente siempre se puede mejorar las situaciones que estamos presenciando, ¿no? Podríamos acotar que definitivamente se tiene que reformar la ley de organizaciones políticas, porque si no tenemos una base que nos ayude a la protección, lo demás que sigue no estamos seguros que se pueda cumplir realmente. Claro, y esta reforma de la ley de organizaciones políticas validaría lo que hemos estado hablando durante la conversación, que es el consentimiento y la voluntad de las personas de realmente pertenecer a estos partidos. Sí, claro. Claro, también podríamos crear en este caso una plataforma digital donde cada persona pueda decidir si quiere o no afiliarse a los partidos políticos. Claro, en este caso podríamos mencionar a las dos organizaciones que están pues encargadas de esto, que en este caso es el Jurado Nacional de Elecciones y la RENIEC. Entonces podemos mencionar que ellos podrían realizar un convenio mediante pues la plataforma en sí, y pues con esto las personas puedan ver que sus datos personales están siendo bien utilizados en el caso de la política, ¿no? Esa idea me parece bastante genial porque teniendo una plataforma digital uno puede saber si está afiliado o no, y si no, en caso de que los partidos políticos sigan incurriendo en estas cosas, poder desafiliarse sin ningún problema, sin ningún costo adicional, simplemente comprobando nuevamente la identidad de la persona, o en caso de que no sea la persona, del tutor legal tal vez. Y hablando de plataformas digitales, también estamos frente a otro problema, y es el hecho de que la digitalización en nuestro país no es para todos. Lamentablemente hay zonas, generalmente las rurales, anexas, que no cuentan con este servicio de abastecimiento. Entonces, si bien han sido las personas que acceden a Internet, a lo digital, aquellas que han denunciado,
No sabemos cuántos miles de otros que no acceden a estas plataformas y ni siquiera pueden ver si están inscritos o no pueden denunciarlo de manera pública como se ha venido haciendo, están siendo vulnerados. Y desde una mirada social ante ello, también tenemos pues que reestructurar cómo es que estas plataformas digitales pueden llegar a todo el país, a todas las personas que realmente lo necesitan, porque son al fin y al cabo las personas que no pueden acceder a esto, las que son violadas en sus derechos fundamentales en mayor medida. Claro, otra opción pues sería en este caso fortalecer la educación de cada ciudadano para que puedan conocer, informarse sobre los derechos digitales y asimismo también ejercerlos, ¿no? Y claro, también que se informen de cómo, qué vía y así pueden respetar estos derechos que ellos tienen y asimismo no sean vulnerados por estos partidos políticos que están haciendo pues afectados las personas, ¿no? Dando una mirada hacia atrás, hacia buscar el punto inicial acerca de cómo surge todo ello, cómo se debe reaccionar ante todo ello, tienes razón, llegamos a la educación. ¿Qué es más importante que la educación para nosotros? Es saber cómo debemos reaccionar y hasta cómo no debemos comportarnos, ¿no? Porque nos encontramos ante una problemática de corrupción política, una corrupción democrática. Entonces la educación como tal y la educación cívica aún más, que hemos visto que en la educación básica regular se lleva de forma bastante superficial, no se profundiza y mucho menos se profundiza en las herramientas de procesos que como ciudadanos tenemos derecho de presentar ante casos que violan nuestros derechos fundamentales. Y sí, a mí me parece que la educación es el punto clave y uno de los más importantes de dónde partir para evitar este tipo de casos. Claro, Nikki, también mencionabas que se podría implementar y de manera agregando se debería de establecer una sanción para estos partidos políticos, ¿no? Que están incurriendo en estas faltas, agregando más que se debería de, bueno, claro, también una sanción, ¿no? Por la reiteración, de manera que nosotros confiamos en alguien para que pueda llegar a mantener el orden, ¿no? Del país, pero si incurren en estas faltas antes de ingresar a la presidencia, siendo partidos políticos, entonces, ¿en quiénes estamos confiando? Entonces sería algo que no es beneficiario para nosotros los ciudadanos. Creo que Lady nos ha devuelto a tierra porque obviamente planteábamos soluciones, qué es lo que se debería hacer para un futuro. Sin embargo, ella nos menciona qué es lo que se debe hacer ahora, porque lamentablemente ahora tampoco es que estos partidos políticos hayan tenido una sanción bastante fuerte o ejemplar, como se le dice muchas veces, para que no se vuelva a incurrir en lo mismo. Entonces, lo que Lady propone, que es esta sanción directa, es una sanción que se da desde el primer inicio de corrupción, de afiliación que puede haber, es una de las formas más directas de atacar el problema ahora, en la realidad, porque es lo que está pasando y es lo que está atormentando a muchos peruanos, porque se sienten, están siendo obligados a afiliarse a partidos que ni siquiera los representan, a partidos que muchas veces hemos dicho, bueno, por ellos no, por ellos sí, y, oh sorpresa, entro a la página del Jurado Nacional de Elecciones, pongo mi DNI y estoy afiliada a un partido de personas que no conozco y todavía en un cargo que no quiero ejercer. Y sin la voluntad y el consentimiento, como bien reiterábamos, para sostener nuestra postura, no hay democracia como tal. Y estas afiliaciones no consensuadas realmente representan el peligro del que hemos estado escapando a lo largo de todos estos años en nuestro país. Porque como bien mencionaba Lady, si es desde antes de llegar a un ejecutivo como tal, lo que nos esperaría es simplemente un caos, un desorden institucional y por sobre todo que nos opriman en los derechos fundamentales que tenemos y como ciudadanos no serlo realmente. Entonces, frente a ello creo que tenemos algunas opiniones que decir que salen ya desde el criterio social, el criterio democrático, el criterio de derecho y también un criterio personal. Porque está bien
que ya hemos podido tener la teoría, les hemos explicado acerca de la habeas data como la vía idónea, acerca de los derechos que se han vulnerado, etcétera. Pero también está bien hablar sobre lo que nos ocasiona, lo que nos hace sentir este tipo de noticias que parecen sacadas de película, pero lamentablemente se han vuelto pan de cada día en nuestro país. Comenzando primero, pues que a mí a lo largo de la escucha que tuve con ustedes y la conversación, es que de alguna u otra manera, que solo hablemos del Avia Data como el único medio para poder solucionar, también nos muestra una fuerte debilidad en el sistema institucional, lo cual creo también que es necesario poder cuestionarnos y que no solo sea el habeas data la única vía procedimental, sino otras vías tal vez más factibles de acceder, más fáciles de hacer, de realizar, porque si bien no lo hemos mencionado, el habeas data tiene requisitos que cumplir antes de presentar esta demanda, y para aquellas personas que ni siquiera acceden a información básica de lo que es un habeas data y mucho menos de los derechos o de una educación como tal, sería muy difícil que solo cuenten con esta vía para poder hacerlo. Claro, en sí, como hablaba Nikki sobre el habeas data, requiere algunos requisitos, pues, para poder presentar esta demanda en sí, ¿no? Y no solo, ya, aparte la información que vas a solicitar en este caso debe ser pública y también te debe avisar de cómo que te van a informar esta información personal, ¿no? Y el problema para mí en sí, como tú mencionabas, Nikita, de que cada uno de nosotros debemos de tener un punto de vista, ¿no? Y para mí el problema en sí no es que si tú perteneces a un partido político o no, y eso, o sea, de que, pucha, me enteré que yo pertenezco a este partido. No, para mí no es el problema. Para mí el problema es que ya están utilizando en este caso tus datos personales, eh, tu identidad sin tu permiso. Como mi compañera, bueno, mencionaba Ana de que ya en este caso están utilizando las firmas y todo eso, ya a mí me parece que esto ya es algo muy grave cuando ha sido sin tu consentimiento, ¿no? Aparte que no solo daña pues como persona, sino también a la democracia, a de que cada persona tiene pues la palabra de decidir cada ciudadano y ya pues eso. También recordando que la democracia no se define solo por las urnas, sino también por la protección de los derechos más básicos, en la verdad de que decidir si quiero o no participar en un partido político como tal, ¿no? Porque esa es la libertad de decir sí o no. Eh, También, en última instancia, una forma de decir quiénes somos y qué queremos para nuestra sociedad. Claro, debemos destacar que tanto nuestro sistema político tiene que ver transparencia y legitimidad. Tenemos que mencionar que se están violando derechos constitucionales que en ese caso protegen nuestra dignidad, integridad y tanto nuestra autonomía pues, de la información, de los datos personales. Debemos de reconocer que también el tratamiento de la información personal se tiene que realizar en este caso conforme a lo que dice nuestra ley, en respeto tanto a la voluntad de cada uno de nosotras, podemos mencionar, ¿no? Que se ha visto que también cada uno de nosotros prácticamente pues, puede ser afiliada sin nuestro consentimiento. Y en este caso, pues priorizar lo que son los principios democráticos fundamentales de cada una de nosotros, ¿no? Sí, claro, definitivamente cuando nosotros tomamos este tema como para conversarlo, definitivamente nos empapamos de mucha información que a veces también no estábamos al alcance, y como era un tema reciente, todavía no se había modificado nada. Entonces, esto en realidad nos hace evaluar esta situación para tomar las decisiones, informarnos más. Sabemos que tenemos que estar pendientes de qué leyes salen, estar en contacto con todo tipo de información que nos está afectando, ¿no? Y definitivamente nos ha ayudado a que nosotros podamos reflexionar sobre qué tipo de información se está brindando. Y Sí. definitivamente tenemos que tomar conciencia. ¿Qué tipo de sistema? ¿En qué sistema estamos? Y mencionabas el hecho de empaparnos de información. Y si tal vez hemos sacado nuestras opiniones de tal, no hay que olvidar pues que
sí nos hemos dejado influenciar por diferentes periodistas como lo son Marcos Cifuentes o María Palacios, que en reiteradas entrevistas que ellos han dado o posts que han publicado mencionan y hablan sobre una democracia auténtica y también que el respeto por la voluntad individual no debería ser negociable y que en el caso de las afiliaciones no consensuadas se vulnera este principio fundamental de la convivencia democrática que deberíamos tener como tal. Entonces, esta acción, estos casos, esta afiliación sin consentimiento, lejos de ser un error de que, bueno, yo siendo un partido político me equivoqué de ponerte, de afiliarte, nos muestra una forma de que la corrupción en nuestro país probablemente esté y lamentablemente esté alcanzando el punto más alto y no nos estamos dando cuenta de ello. Es una forma de violencia institucional, de una violencia política que se está viviendo y arrebatándonos, como bien hemos mencionado al principio y cada una también lo ha hecho, la voluntad y la conciencia de decidir. Bueno, sí, claro. Además, la respuesta de nuestras autoridades no ha sido muy clara, que digamos, y no está colaborando en cuanto a las soluciones. Más solo nos están manifestando que se ha dado y que lo tomemos a la ligera, pero en realidad no es así. Pero también recopilando después de toda esta conversación y lo bueno que podemos sacar de esto es que ya es gratuito, o sea, ya no hay la necesidad de pagar el monto establecido y que ahora sí podemos desafiliarnos, pero lo que todavía no rescatamos es que aún es un proceso que se va extendiendo. Sí, además no es un proceso que nosotras podamos, o bueno, las personas que todavía no tienen mucha información sea fácil de dar, ¿no? Porque había visto en los noticieros que decía que tenía que probar que él no había consentido su afiliación. ¿Y cómo podría hacer eso? Entonces estaría limitando también. Claro, cabe destacar que al inicio de la problemática, el Jurado Nacional de Elecciones, así como la RENIEC, han estado echándose la culpa de quién es el que tiene la responsabilidad, quién es el que no tiene. Y bueno, existió el monto de pago, pues, y como ya me has mencionado, pues ya es de manera gratuita. Sí, por ejemplo, yo no sé si estoy afiliada. Le debes revisar si Todavía no he revisado, No, pero así como yo no he revisado, también hay muchas personas que no lo han revisado, entonces no sabemos. Estamos en una incertidumbre constante de qué hacer, qué no hacer, si estamos o no estamos, nos damos el tiempo de buscar. Y cómo buscan la manera de lucrar, ¿no? Porque también salía en el documental que habían hecho que habían pagado por cada ficha rellenada y la firma. Costaba 6 soles. Había 4.200. Cada vez vamos O sea, de más mal tiempo. en peor, porque iniciábamos con que teníamos un ejecutivo, una presidencia que, bueno, llena de corrupción, de robo, etcétera. Retrocedíamos un poquito ya a las elecciones, el voto como tal, y no es sorpresa para nadie saber que también salen las noticias de, oye, compró el voto, oye, que Sí, marcó por ti, en el voto mismo. Y ahora estamos tan graves que hemos tenido que bajar uno más para saber que la corrupción está carcomiendo todo poco a poco y decir, ven afiliados sin permiso. Y se está dando solamente en el partido político, imagínate en la presidencia. Y como Exacto, la muy presidenta que tenemos es así, como podemos ver, sin dar más opiniones, me imagino en el partido político. Ya se está comprando votos de personas ya que no están existiendo, y más menores de edad, que sería otro derecho vulnerado. Exacto, y hablar de los menores de edad como afiliados sería tener tal vez otra conversación y ver otros derechos violados, porque hablamos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, también hablar del consentimiento, etcétera, que se extendería a mucho, mucho más. Y con esto nos damos cuenta que dentro de la conversación y dentro del tema de las afiliaciones ya de personas mayores de edad, se podría decir, no consensuadas, hay muchos otros puntos que vamos a rescatar, que vamos a tener que desglosar para realmente poder darle una solución al respecto, ¿no? No sé si alguno de ustedes también quiere agregar algo más para ya despedirnos de los que nos están escuchando, que nos están viendo. Me gustaría que en el próximo capítulo se hable sobre el derecho vulnerado de los menores. Bueno, gracias a todas ustedes, chicas, a nuestras invitadas, porque ha sido una conversación bastante potente, bastante amena y por sobre todo urgente.
Y a quienes nos escuchan, pues recomendarles que revisen si están afiliados o no dentro de algún partido político. Pueden ingresar a la página del Jurado Nacional de Elecciones y revisar si están o no y pues tomar las medidas necesarias, utilizar las herramientas digitales que hemos mencionado para que puedan combatir esta afiliación sin consentimiento de ustedes. Asimismo, es que hay que hacer un recordatorio a todos nuestros espectadores de que no solo es la protección de sus derechos personales, sino es defender la libertad política que todos tenemos, porque recordemos que la democracia se construye desde lo más básico, y eso es el respeto por nuestra voluntad, nuestra conciencia y nuestra decisión. Eso sería todo lo que tendríamos que hablar acerca de las afiliaciones no consentidas en el Perú en el año 2025. Nos vemos hasta la próxima. Bye.